Hubo un tiempo en que el nombre de Angélica Aragón estaba en todas partes, en las pantallas de televisión, en los teatros, en los carteles de cine. Pero detrás de la fama y los aplausos, ¿quién era la verdadera mujer bajo los reflectores? ¿Cómo fue que la actriz que parecía imparable, protagonizando éxitos como Mirada de mujer y Un paseo por las nubes, desapareció silenciosamente del ojo público? Acompáñanos a descubrir la historia no contada de la vida de Angélica Aragón en sus últimos años, sus decisiones desgarradoras y cómo la estrella que una vez conquistó al mundo se desvaneció discretamente de la escena. Comencemos. La vida de Angélica Aragón estuvo marcada por una familia única y poco convencional. Cuando tenía apenas 3 años, en julio de 1953, sus padres se divorciaron en la Ciudad de México. Poco después nació su hermana Vindia, aunque la relación de sus padres se deterioró rápidamente, lo que llevó a la separación mientras las niñas aún eran muy pequeñas. Angélica siempre habló con gratitud sobre cómo su familia manejó la situación. A menudo compartía que, a pesar del divorcio, nunca fue testigo de una pelea, una discusión ni palabras duras entre sus padres, nada que pudiera generar arrepentimiento después. No había un ambiente hostil en casa. De hecho, mantuvieron una relación cálida y respetuosa. «Siempre nos sentimos como una familia feliz», dijo alguna vez, aunque ya no vivieran juntos. Sus padres se trataban con amabilidad, y tanto Angélica como Vindia se sentían seguras y queridas. Tras la separación, la madre de Angélica se mudó con las niñas a un hogar cerca de donde habían vivido antes y más tarde a Lomas de Chapultepec. Su padre, que vivía en Gabriel Mancera, las visitaba con frecuencia. Cuando iba a recogerlas, sus padres se saludaban con sinceridad, como viejos amigos. Él fue una presencia constante y solidaria, y Angélica siempre esperaba con ilusión sus visitas. Incluso le pedía a su madre que la ayudara a arreglarse cuando sabía que él vendría. Cuando Angélica tenía unos 7 años, su madre, Sonia Stransky, conoció a Robert Pike, un estadounidense que se convirtió en su esposo y en un padrastro devoto para las niñas. Compartieron muchos años de armonía, pero su muerte dejó un vacío y nuevas responsabilidades recayeron sobre los hombros de la joven Angélica. Con su madre trabajando largas horas fuera de casa, Angélica asumió de manera natural el cuidado de sus hermanos. Recordaba que quería cuidar de su hermana como si fuera una muñeca, y para cuando nació su hermano, prácticamente adoptó el rol de criarlo. Los bañaba, los ayudaba con la tarea, les forraba los libros e incluso firmaba las boletas cuando su madre no podía estar. En todos los sentidos, Angélica se convirtió en el pilar que mantenía unida a la familia. Llevaba la casa, organizaba lo necesario y se aseguraba de que todo estuviera en orden. Incluso realizaba tareas como conducir o firmar documentos escolares cuando era necesario. Años más tarde, cuando un tío le preguntó qué quería hacer con su vida, Angélica respondió sin dudarlo. Soñaba con tomarse un año sabático para estudiar en cualquier parte del mundo. Cuando él la animó, ella se iluminó y eligió Londres, decidida a estudiar teatro. Su tiempo en Inglaterra resultó invaluable, preparándola como una actriz capaz de dominar la emoción profunda, las lágrimas, la risa, cada expresión sutil. Pero su decisión de mudarse a Inglaterra estuvo motivada por algo más que la ambición. Con solo 19 años, se enamoró perdidamente de Shahid, un músico indio cuya bondad y visión cultural eran mundos aparte de lo que ella había conocido. Él la inspiró a dar el salto, y se casaron en una ceremonia civil sencilla pero significativa. La madre de Shahid decoró su hogar según la tradición india, adornándolo con intrincados dibujos y detalles coloridos que conquistaron el corazón de Angélica. Tan poderosa fue su conexión con la India que ella y Shahid se mudaron allí durante un año, estableciéndose en Kerala, donde estudió y abrazó la cultura. A menudo hablaba de la pequeña casa junto al mar, llamando a ese tiempo uno de los capítulos más preciados de su vida.
Después de que Angélica y Shahid regresaron a Londres para construir su vida juntos, el clima económico cambió. El nombramiento de Margaret Thatcher como primera ministra hizo que las cosas se volvieran cada vez más difíciles para los extranjeros. Las nuevas políticas trajeron desafíos financieros, y pronto Angélica sintió el llamado de su hogar. Comenzó a preguntarse, ¿qué hago aquí? Soy de México. Necesito regresar. Compartió ese sentimiento creciente con su esposo. Tenemos que regresar a México, le dijo. Pero Shahid no estaba listo. No hablaba español. No tenía trabajo ni permiso para trabajar. Fue difícil para él, muy difícil. Se quedó atrás, tratando de encontrar su lugar, mientras Angélica se adelantó. Un año después, cuando Shahid finalmente se reunió con ella, Angélica ya había reconstruido su vida. Intentaron reconectarse, pero estaba claro que él no podía adaptarse a la vida en México, y Angélica no quería volver a Londres. Se separaron como amigos. En verdad, parecía que Angélica había hecho el mayor esfuerzo por unir sus mundos. Ella había aprendido su idioma, abrazado a su familia e inmerso en su cultura. Shahid, en cambio, aunque tenía amigos mexicanos, nunca intentó aprender español ni comprender las ricas tradiciones de México. Su separación fue dolorosa, pero, de algún modo, liberó a Angélica de una responsabilidad que había sentido hacia él. De vuelta en su país, hablando su idioma, finalmente pudo dedicarse de lleno a su carrera. Al regresar a México después de sus años en Inglaterra e India, Angélica se vio atraída por el mundo de la televisión. Comenzó trabajando en radio educativa y radio universitaria, pero no pasó mucho tiempo antes de que las telenovelas reclamaran su talento. Durante más de una década, trabajó incansablemente, convirtiéndose rápidamente en una de las actrices más respetadas de su generación. Su gran oportunidad llegó en los años 80, cuando pasó de los papeles secundarios a ser protagonista. Uno de esos primeros éxitos fue Chispita, donde compartió créditos con Enrique Lizalde y una joven Lucero. Trabajar con niños, especialmente con alguien tan enérgica como Lucero, no era fácil. La energía de Lucero a veces hacía que los ensayos fueran impredecibles, pero Chispita fue un éxito rotundo y ayudó a consolidar a Angélica en el corazón del público de México y más allá. A partir de ese momento, un papel llevó a otro, encadenó proyecto tras proyecto, puliendo su oficio en los exigentes sets de televisión. Trabajar junto a actores consagrados como Enrique Lizalde le enseñó disciplina y profesionalismo. Aunque a veces dudaba de sí misma, especialmente al trabajar con quienes tenían más experiencia, siempre lograba estar a la altura. La capacidad emocional de Angélica destacaba. Incluso en el vertiginoso mundo de la televisión, donde los actores saltaban de una escena a otra sin el tiempo de preparación que ofrece el teatro, ella podía sumergirse en una emoción profunda en un instante. Un director hacía la cuenta regresiva, 5, 4, 3, 2, y para cuando llegaban al 1, Angélica ya estaba completamente entregada, con las lágrimas cayendo si la escena lo requería. Pero detrás del éxito hubo sacrificios. Regresó a trabajar cuando su hija aún era un bebé, impulsada por la necesidad. Recordaba aquellos días agotadores, equilibrando largas horas en el set mientras se preocupaba por las necesidades de su pequeña. Fue agotador, pero perseveró. Su talento se extendió más allá de la televisión. Angélica también dejó huella en el cine, tanto nacional como internacionalmente. Un momento memorable llegó cuando el director Alfonso Arau, en busca de la actriz perfecta para interpretar a una madre en Un paseo por las nubes, la vio por casualidad. ¿Qué haces en Los Ángeles?, le preguntó. Te he buscado por cielo, mar y tierra en México. Ese encuentro fortuito la llevó a uno de sus papeles más aclamados en el cine, sin necesidad de audición. El crimen del padre Amaro, Crónica de un desayuno, Cilantro y perejil y Gertrudis la boca negra
fueron solo algunas de las películas que sumaron brillo a la impresionante carrera cinematográfica de Angélica Aragón. En el teatro, también dejó su marca en montajes como Maja Barça, Ramayana, Maquillaje Amor Loco y Vamos a hacer el amor en paz, donde brilló tanto como actriz como directora. Pero fue la televisión la que una vez más la llevó al centro de la escena. En 1997, Mirada de Mujer se estrenó en la televisión mexicana y lo cambiaría todo. El papel no estaba originalmente destinado a ella. Angélica María lo había rechazado, pero Angélica Aragón se atrevió a tomar el riesgo. La historia de una mujer madura que se enamora de un hombre 20 años menor se convirtió en un fenómeno cultural. Cuando le ofrecieron el papel, Angélica no podía estar segura de que el proyecto tendría éxito, pero sintió un llamado hacia él. Quienes participaron en el casting sabían que se habían considerado otros nombres, pero fue Angélica quien dio vida a María Inés de un modo que nadie más podría haber logrado. No solo interpretó al personaje, lo encarnó, dejando una huella tan profunda que se hizo difícil imaginar a alguien más en ese papel. Mirada de Mujer marcó un punto de inflexión en la televisión mexicana. Angélica, en el papel de María Inés, declaró en pantalla: «Tengo 50 años», aunque en realidad tenía 43. Esa simple frase ayudó a romper tabúes, abriendo la puerta a historias donde las mujeres mayores de 50 podían tener deseos, sueños y el derecho a cuestionar sus vidas y relaciones. El programa llegó en el momento justo, en una época de cambio social en la que las mujeres y las familias querían alzar la voz y ser escuchadas. Casi 7 años después, Angélica regresó con Mirada de Mujer, El Regreso. Fue una secuela en la que al principio nadie creía, excepto Angélica misma. Gracias a su persistencia, el proyecto se hizo realidad. Aunque esta vez no fue la protagonista del romance principal, siguió siendo el corazón de la serie. Más allá de la actuación, Angélica ha usado constantemente su plataforma para el bien. Desde hace mucho, ha estado comprometida con causas sociales, en particular los derechos humanos y los derechos de las mujeres. Para ella, la fama no se trataba de contratos publicitarios ni de beneficio personal. Creía que debía usarse para dar ejemplo, para elevar a las mujeres y para inspirar. Ya fuera apoyando a Greenpeace, defendiendo los alimentos orgánicos o acompañando a comunidades necesitadas, Angélica siempre estaba presente, con generosidad, valentía y corazón. Su activismo ha sido tan impactante como sus interpretaciones. Cuando fue declarada persona non grata en Chiapas durante una crisis, se mantuvo firme junto a comunidades amenazadas. Durante una huelga de hambre de 21 días en el Ángel de la Independencia, llegó con flores y palabras de aliento. Cuando Berta Cuevas enfrentó el cáncer, Angélica se cortó el cabello en solidaridad. Siempre sensible, siempre presente, ya fuera defendiendo ballenas o promoviendo un planeta más sano. Hay algo en la forma en que Angélica se mueve, como si flotara, irradiando gracia y paz. Un alma generosa, siempre lista para apoyar una causa, para prestar su nombre y su fuerza donde se necesita. Tras más de un año trabajando en Mirada de Mujer, El Regreso, Angélica finalmente se tomó un merecido descanso, pasando tiempo en Europa antes de llevar un espectáculo de música, poesía y canto a Puerto Rico. Ya sea en el cine, el teatro o la televisión, Angélica Aragón sigue cautivando. Para quienes la conocen, Angélica es mucho más que una actriz famosa. Es una amiga leal, una mujer íntegra y uno de los grandes talentos de México, alguien cuya presencia impone respeto y llena de orgullo a los mexicanos. Angélica se mueve con elegancia y una sensualidad natural que ilumina la pantalla. Quienes están cerca de ella dicen que su encanto no proviene solo de su apariencia, sino de su alma. Se mantiene fiel a sí misma, sin dietas, sin cirugías, solo autenticidad y gracia.
Sus ojos claros y expresivos pueden decirlo todo sin pronunciar una palabra. Habla varios idiomas, ha vivido en distintas partes del mundo y lleva esa riqueza a cada papel. En el set, se desplaza con una confianza silenciosa, siempre enfocada, siempre luchando por sus sueños y convicciones. Algunos la ven como exigente porque mantiene estándares muy altos. Tiene poca paciencia para la negligencia, pero eleva a quienes la rodean para que den lo mejor de sí. Angélica no es una diva, es una persona sencilla, modesta, que lidera con el ejemplo, y quienes realmente la conocen, la admiran profundamente. Cuando se trata de su vida personal, Angélica siempre ha sido muy reservada, especialmente respecto a su querida hija María y las circunstancias de su maternidad. En 1988, Angélica era una mujer libre y segura de sus decisiones y de sí misma. Se sentía física y emocionalmente preparada para ser madre soltera y no vio motivo para esperar. Hasta hoy, llama a María su mayor creación. Los cercanos a ella creen que Angélica eligió de manera consciente y reflexiva a Rodrigo, un viejo amigo de la escuela, como el padre de su hija. Se conocían desde la preparatoria y quizás incluso hubo un romance adolescente entre ellos. Años después, sus caminos se cruzaron inesperadamente mientras filmaban Goitia en Zacatecas. Ese reencuentro marcó un nuevo capítulo para Angélica, uno que cambiaría su vida para siempre. Cuando Angélica supo que estaba embarazada, sintió incertidumbre. Al principio tuvo miedo, sin saber cómo manejaría todo. Pero fue su hermana menor quien la tranquilizó, diciéndole que no se preocupara, que siempre hay forma de equilibrar el trabajo, la vida y hasta una estructura familiar no tradicional. Su embarazo resultó ser maravilloso, sin complicaciones ni momentos delicados. Angélica estaba decidida a tener un parto natural y encontró a una partera que la ayudó a lograrlo. La experiencia fue inolvidable. Se concentró en su respiración, meditó durante el proceso y estuvo acompañada de sus seres queridos. Dio a luz sin suero, anestesia ni analgésicos, y en apenas una hora nació María. Poco después, Angélica y su familia celebraban el nacimiento de la pequeña, que se convertiría en el centro de su mundo. Desde ese día, María se convirtió en la prioridad de Angélica. Es mi razón de ser, mi amiga, mi compañera, ha dicho. María trajo alegría infinita, una niña divertida, inteligente, con un agudo sentido de observación, muy parecido al del padre de Angélica. Angélica se entregó por completo a la maternidad, describiéndose como estricta pero amorosa. Cree en establecer límites claros en el momento adecuado, pero siempre con cariño y apertura. Angélica ha compartido todo con María. Desde que era un bebé, María ha estado a su lado, en ensayos, en el teatro, incluso en viajes. Sin importar dónde estuviera Angélica, siempre se mantenía conectada, llamándola a diario cuando el trabajo las separaba. Esas llamadas se volvieron su refugio, a veces incluso interrumpiendo las grabaciones mientras Angélica respondía con una sonrisa y se disculpaba con sincera preocupación. Aunque Angélica y Rodrigo nunca fueron realmente pareja, lo intentaron brevemente durante algunos meses. El vínculo que comparten como padres ha perdurado. Rodrigo ha sido un padre entregado, y Angélica siempre ha procurado que María lo vea así. Juntos construyeron una familia funcional y solidaria, que más tarde se amplió cuando Rodrigo se volvió a casar y tuvo más hijos. Angélica está profundamente agradecida por ello. Agradece que María, que pasó muchos años como hija única, ahora tenga hermanos y una familia extendida que enriquece su vida. Pero ¿qué pasó con Angélica Aragón? Alguna vez aclamada como la reina de las telenovelas, Angélica ha cambiado mucho desde que se alejó de la televisión, y muchos se han preguntado por qué estuvo tanto tiempo apartada de los melodramas. La verdad es que fueron varias las razones, pero sobre todo se trataba de tiempo. Las telenovelas exigían tanto de ella que tuvo que rechazar ofertas de cine que realmente deseaba aprovechar. Recordaba cómo terminaba una telenovela un viernes y para el lunes
Ya estaba comenzando la siguiente. En cierto momento, todo se volvió un poco repetitivo. El mismo maquillaje a la misma hora todas las mañanas. Quería la libertad de hacer teatro o cine sin la presión constante de la televisión, compartió Angélica. A los 43 años dejó Televisa para protagonizar Mirada de Mujer, un tipo de telenovela muy diferente, con una relación más directa con su autor. Pero después, los melodramas volvieron a su fórmula habitual, y Angélica supo que era momento de decir sí a las oportunidades cinematográficas que había estado posponiendo. Y no se arrepiente. También es cierto que le ofrecieron el papel principal en Cuna de Lobos, una de las telenovelas más icónicas de México, pero lo rechazó. ¿La razón? Le parecía una historia demasiado similar. El personaje había sido escrito para ella justo después de vivir un poco, y una vez más tendría que interpretar a una mujer separada de sus hijos, buscándolos. Imagínate, había pasado un año buscando a mis hijos, y ahora tenía que buscar a otros. Necesitaba un cambio, dijo. ¿Y qué ha hecho Angélica Aragón en estos años? Aunque lejos de las telenovelas, ha seguido activa en el teatro y el cine. En 2019 participó en la serie Mother, Father, Son, donde compartió pantalla con Richard Gere. Entre sus créditos en cine destacan Elvira, Te daría mi vida pero la estoy usando, Treintona, Soltera y Fantástica, y No me digas solterona. Angélica también ha hablado de por qué se ha distanciado de las telenovelas modernas, calificando muchas de las producciones actuales como indignas. En 2020, usó su voz para criticar la música violenta, diciendo que ese tipo de canciones no deberían permitirse. Incluso ahora, sigue utilizando su plataforma para abogar por una industria del entretenimiento más consciente y responsable. ¿Qué opinas de la decisión de Angélica de dejar atrás las telenovelas y enfocarse en otros caminos artísticos? ¿Ves su historia como triste o como un poderoso ejemplo de alguien que eligió la autenticidad por encima de la fama? Cuéntanos tu opinión en los comentarios y no olvides darle like al video y suscribirte para más historias sobre figuras legendarias como Angélica Aragón.